Hola amigos, hoy vamos a ver en Motorcar vamos a ver cómo podemos reparar las 4 llantas, en este caso, de nuestro coche y que queden, pues bueno, que queden lo mejor posible, ¿no? La verdad es que con los materiales que los hemos hecho creo que se puede quedar un acabado bastante profesional. Hemos empleado spray en botes de spray y poco más, y unas lijas. Y con esto hemos podido conseguir este acabado. Si os parece, vamos a verlo. Bueno amigos, y os quería recordar que este vehículo está disponible en motork.com por mucho menos de lo que imagináis. Tenéis todos los detalles en la descripción del vídeo. No es muy común, pero a veces ocurre que la pintura de las llantas se levanta. En este caso, como veis, la pintura de la llanta se había levantado en muchas zonas de la misma y por lo tanto la mejor opción era pintarlas enteras, ¿vale? Normalmente se podría haber reparado, pero mira, como veis aquí en este trozo, estaba bastante mal. Entonces la idea era directamente pintarla toda, ¿vale? Habría que pintar toda la llanta por completo para que quedase pues el mejor acabado. Por lo tanto, el primer paso era lijar. Hay que lijar con una lijadora eléctrica. Hay algunas zonas en las que es imposible hacerlo con la lijadora eléctrica y tenemos que hacerlo manualmente. Si ves que la pintura tiene burbujas o está muy mal, habrá que utilizar un estropajo metálico. Prepárate porque vas a necesitar bastantes lijas. Es muy probable que se gaste. Bueno, este es el resultado final una vez lijadas. Como veis, lo importante es que vayamos tocando todo por aquí, que esté todo fino, que pasemos la mano, pasemos el dedo y no nos demos ningún tipo de aspereza, ningún tipo de lugar en el que tengamos pintura o tengamos algún trozo de metal o óxido o lo que sea. Entonces lo que hay que hacer es dejarlo, aunque se ve aquí, ¿ves? Aquí se ve
diferente, pero realmente cuando pasamos la mano está totalmente liso. Limpiamos toda la superficie de las llantas con disolvente y con paciencia. A continuación procederemos a la protección y el empapelado de todas aquellas zonas que no se vayan a pintar, como el neumático, por ejemplo. Una vez que hayamos tapado bien todas aquellas zonas que no se vayan a pintar, daremos la primera capa de imprimación. Hay que rellenar bien todas las zonas donde haya imperfecciones y hacerlo con bastante calma. Como habréis podido observar, no he tapado la zona central donde está el tapabuje porque lo voy a cambiar. Entonces, como lo voy a cambiar, no me importa que se manche de pintura, de imprimación o de lo que sea. Una vez que hayamos dado imprimación y lijado la zona, le damos ya la primera capa de pintura. Una vez que haya secado bien la pintura, el tiempo depende un poco de cómo esté, como lo hacemos fuera, pues depende si hay viento, si no hay viento y demás, ¿no? Una vez que haya secado, lo que tenemos que hacer es
asegurarnos de que no haya imperfecciones. Si hubiese algún tipo de imperfección, algún poro o algo que se hubiese quedado, habría que retocarlo y esperar a que se volviese a secar ese trozo. Una vez que lo hayamos comprobado, lo que haremos será proceder a dar una o dos capas de barniz. Hay que esperar un tiempo entre cada una de las capas. Bueno, y este es el resultado final, ahí lo podéis ver. Si veis algo sucio por ahí o lo que sea, esto es porque hemos cambiado los neumáticos. Como veis, todavía tienen el puntito este rojo. Hemos cambiado los neumáticos y por eso es por lo que se puede ver alguna manchita. Pero como veis, el resultado es muy bueno. Queda muy bien el cubrebuje, ¿no? Lo hemos tenido que cambiar finalmente. Esto era el que tenía, que bueno, se pintó todo y tal, y no merecía la pena repararlo. Y se ha cambiado entero. Aquí podéis ver. Y mira, y ahí está el coche, como podéis ver, cómo ha quedado la trasera. Lo mismo, si veis alguna mancha o algo por el neumático, simplemente, ya digo, es suciedad que eso sale con agua y no hay nada más. Lleva su trabajo, pero es fácil, relativamente fácil, poder pintar vosotros mismos las llantas de vuestro coche. En este caso, como habéis visto, hemos pintado todas las llantas, las 4, pero reparar un pequeño arañazo lo podemos hacer sin ningún problema. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, dad like si os ha gustado y nos vemos en futuros vídeos.